Alabado sea el Señor. Ahora venimos, después de los 4 mensajes, yo creo que todos ustedes tienen esta impresión fuerte acerca de estas dos cosas. La primera es que todos tenemos que vivir en el espíritu mezclado. Y el otro punto es que acerca de la realidad del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor por esto. Ya sabemos que tenemos varias conferencias y entrenamientos en este asunto de la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que repetir esto de nuevo? Esto se debe a que esto es muy crucial, muy importante. Y aquí vemos que nuestro Dios es un Dios de propósito. Y creo que todos ustedes, la mayoría, saben esto. Y su propósito es ganar un hombre corporativo para su expresión. Creo que todos podemos recitar Génesis 1:26 que dice que Dios dijo Dios, creamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y dejemos que tengan dominio sobre los peces del mar, los pájaros del aire y las bestias y sobre toda la tierra y sobre todas las cosas que se arrastran sobre la tierra. Por lo tanto, ustedes saben que en Mateo 16, en ese capítulo, cuando Pedro vio que Jesús no era una persona ordinaria, no era un hombre ordinario, dijo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro vio esto, inmediatamente, ¿qué es lo que le dijo el Señor Jesús? Inmediatamente le dijo, sobre esta roca no era Pedro, pero sobre esta roca, el Cristo revelado, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la tercera vez en el Nuevo Testamento que ves esta palabra, la iglesia. Así que acá, en todo el Nuevo Testamento, es sobre este punto que el Señor quiere edificar su iglesia. Y cuando tú vienes a Efesios capítulo 1, entonces sabemos que el último versículo 23, dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que cuando ustedes repasan toda la Biblia, te das cuenta de que Dios tiene un propósito y un deseo en su corazón. Y Él tiene su economía. Y principalmente son sobre 3 cosas. Lo primero es, Él se refiere a la expresión. La imagen se refiere a su expresión. Y generalmente usamos el cuadro como ejemplo, como ilustración. Cuando ves la fotografía de una persona, tú sabes qué imagen tiene esta persona. Pero la Biblia no usa la foto o el cuadro como una ilustración, sino más bien la Biblia usa que el Hijo como una ilustración. Porque el cuadro, la fotografía es algo muerto, no tiene vida. Pero en el pasado, en la última generación, hace 50 años atrás, como en China y tal vez igual en Estados Unidos, frecuentemente tenían este asunto de hacer parejas. Y los que hacen parejas, por lo general le enseñan a la otra persona una foto y no confíen en eso, porque en la fotografía todo el mundo siempre está sonriéndose, son tan gentiles, tan dulces. Ay, esta persona ciertamente es una persona maravillosa, pero cuando lo compruebas te metes en problemas. Así que la Biblia nunca usa la foto o el cuadro como ilustración, pero la Biblia sí usa al Hijo como ilustración, porque el Hijo tiene la vida del Padre y tiene la imagen del Padre. Y frecuentemente cuando ves a un hijo, tú ves al Padre. No solamente la apariencia externa se parece al Padre, sino que aún la naturaleza, la disposición de la persona, el carácter es como el Padre. Así que la Biblia usa el Hijo. El Hijo es la expresión del Padre. Y el otro punto es que no solamente en Génesis 1:26 ves la imagen, sino que también ves la palabra dominio. Dios quiere tener su hombre corporativo
para representarlo y para tratar con su enemigo, eliminar su enemigo, para eliminar todas las cosas que se arrastran sobre la tierra. ¿Y tú sabes cuáles son estas cosas que se arrastran? La primera es la serpiente, en Génesis 3. Y el otro es las escorpiones y estos seguidores de esa serpiente. Así que estas son cosas específicas que el Señor quiere que nosotros, con los que representamos Él, queremos que los eliminemos. Así que, y lo tercero que se menciona en Efesios 1 es que Dios desea que Cristo encabece todo el universo. Y antes de que Él pueda encabezar todo el universo, tiene que ser cabeza sobre la iglesia. Así es que estas son las cosas que vemos aquí. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre tenemos que tener en mente estas tres cosas. Lo primero es acerca de la filiación, el hijo. No solamente somos hijos, sino también tenemos que crecer hasta llegar a la madurez, a fin de que nosotros no solo seamos los hijos, sino también sus herederos, los que heredan todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. Así que queremos ser los santos maduros, por lo tanto todos tenemos que crecer en vida. Y después el segundo punto es que tenemos que ver que la iglesia es el que va a eliminar a Satanás. Por eso Satanás odia a la iglesia y le teme a la iglesia. Le teme hasta lo máximo porque sabe que una vez que la iglesia es edificada, Él está terminado. Por eso Él tiene que hacer todo lo posible para destruir la iglesia. Pero le agradecemos al Señor que Dios va a obtener lo que Él desea y Él va a edificar la iglesia. Así que Satanás va a ser terminado. Y lo tercero es que Dios desea usar a la iglesia para tomar la delantera, para que Cristo pueda encabezar todo el universo. Así que esas tres cosas siempre tenemos que tener en mente, y estas cosas están relacionadas a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por eso este asunto del cuerpo es tan importante. Pese a que el hermano Lee y el hermano Lee hablaron tanto y compartieron tanto en el área del cuerpo, sin embargo, hasta hoy en día nos entrado en una forma cabal y completa a estas cosas, tal como nuestros hermanos nos han revelado a nosotros. Por lo tanto, tenemos que seguir repitiendo estas cosas, porque cuando vienes a la cumbre de la revelación divina de esta verdad, creo que vamos a tener la actitud que, ya escuché esto antes, pero en realidad debemos ser pobres en espíritu, puros de corazón, para que podamos ver al Señor cara a cara y todas estas cosas sean constituidas dentro de nosotros. Yo digo siempre esto, que si podemos, en nuestros sueños podemos repetir esto, entonces tal vez ya hemos sido un poco constituidos. A veces nos acordamos, he oído esto, pero nuestra memoria no quiere decir mucho, porque antes de la reunión hoy día tuvimos un tiempo de oración y después tuvimos comunión acerca de ciertas cosas y estuvimos un poco atrasados. Así que yo me olvidé de traer todos los bosquejos con todas mis notas en ella. Así es que ahora, muy bien, alabamos al Señor. Ahora tengo que compartir algo basado en lo que ha sido constituido dentro de mí. Así que voy a depender, no puedo depender, no tengo ninguna nota conmigo. Alabado sea el Señor por esto. Así que yo creo que lo primero que el Señor quiere es hablarme a mí. Es que tú tienes que ser constituido, no tienes que depender de tus notas. Ya dijimos que ese es el quinto mensaje. El primer mensaje del hermano nos dio un panorama completo y el segundo era acerca de el espíritu mezclado, para vivir en el espíritu mezclado con miras a que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo en el libro de Romanos. Y el hermano
También vimos lo mismo en el libro de Primera de Corintios. Y esta mañana el hermano Benson comenzó a compartir el espíritu mezclado, vivir en el espíritu mezclado con vida hasta que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo, según se revela en Efesios. En el mensaje 1, esta mañana el hermano Benson compartió Efesios capítulo 1. Y ahora esta noche vamos a cubrir Efesios capítulos 2 y 3. Y mañana el hermano Andrew va a compartir los últimos 3 capítulos. Efesios 2 y 3. Por eso es que aquí dice, ese es el número de mensajes número 2, no es la continuación. Así que hoy día vamos a seguir hablando de lo que el hermano Benson compartió esta mañana. Y el mensaje 3 es, el mensaje 4 es el capítulo 3. Bueno, vamos a ver, vamos a leer. Vamos a leer el título juntos. Punto 3. Nuestro espíritu es la morada de Dios. Somos juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. En Efesios 2, el punto principal que quiero compartir es este último versículo. El último versículo es 2:22. Y este versículo nos muestra que nuestro espíritu es la morada de Dios. Y esto ya lo hemos visto muy claramente. Y esta es la morada de Dios en espíritu, donde somos juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Parece que es algo muy simple, pero necesitas seguir los siguientes puntos, A, B, C, D, para que esto se aclare a nosotros. Punto A dice, debemos volver nuestra mirada al Señor, esperando que Él tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos para que veamos que el Dios triuno procesado y consumado como espíritu vivificante mora en nuestro espíritu y está mezclado con nuestro espíritu, formando un solo espíritu con Él. Todas estas cosas parecen que son estamos familiarizados con esto. Pero todo es muy conciso y es muy importante. Nunca debes dar por sentado esto, ya lo sé. Conozco estos puntos, sí. Sí sé que tú conoces todos los versículos en este punto. Pero el punto es que cuando pones estos puntos juntos, sabes de qué está hablando. Y aquí dice que debemos poner nuestra mirada en el Señor, esperando que Él tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos. No pienses que tú ves todo. No estoy hablando solamente a ustedes, le estoy hablando a mí mismo también. Todos tenemos que ver más acerca de esto y todos tenemos que clamar al Señor y pedirle que nos dé su misericordia. Y lo siguiente es que, para que veamos que el Dios triuno procesado y consumado. Estoy contento que el hermano Benson esta mañana nos dio un cuadro tan claro acerca del proceso por el cual nuestro Dios pasó. Sabemos que nuestro Dios es triuno, pese a que en la Biblia no tenemos esta palabra Trinidad, no se menciona así, pero sí tenemos el hecho. Sabemos que en Mateo 2, 28-19, el Señor encarga a los discípulos, les dije que toda la autoridad se me ha dado a mí, y por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre, un nombre en singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy claro, que un solo Dios tiene estos 3 aspectos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es el Dios triuno. En los últimos 2000 años, este asunto de la Trinidad ha molestado a los cristianos teólogos mucho. Por los últimos 2000 años, estos teólogos han estado discutiendo unos con otros. Y si tú tienes un poco en un lado de los 3, se convierte en un triteísmo. Son 3 dioses. Pero no, si hablas solamente de un solo Dios, entonces has descuidado el aspecto también de los 3, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que constituyen la economía de Dios.
es difícil entender. Por lo tanto, principalmente, incluyendo a Martín Lutero, dijeron que el Dios triuno mismo puede entender la Trinidad. El resto de nosotros estamos limitados por tiempo y espacio. ¿Cómo podemos entender la Trinidad? Aún no la entendemos. Nadie la entiende, nadie puede entenderlo. Pero le agradecemos al Señor por el ministerio del hermano Lee y el hermano Ni, que nos han dado una cosa a nosotros. Pese a que nosotros estamos limitados por tiempo, por espacio, mentalmente, lógicamente, no podemos entender la Trinidad. Sin embargo, una cosa es disponible. ¿Por qué Dios es triuno? Se debe a que Dios desea impartirse a nosotros para hacer nuestra vida, nuestro suministro, para hacer todo para nosotros. Si Dios no puede entrar en nosotros, no tiene que ser triuno. Pero en el pasado siempre teníamos este sentir, que nunca lo dije. ¿Por qué el hermano Lee siempre está el Dios triuno, el Dios triuno, el Dios triuno? Ya, es tan simple, el Dios triuno. Es tan complicado. Pero una vez que vi, es maravilloso que este Dios quiere entrar en nosotros para hacer nuestra vida. Esto es tan crucial. Hay otra gente, otras religiones, gente religiosa, que también buscan a este Dios único, el creador del universo. Pero tú sabes que ellos, los musulmanes, también buscan al Dios único, el único Dios creador del universo. El Alá que ellos adoran es el creador del universo, pero no tienen ninguna idea de que esta idea puede entrar en ellos para hacer su vida. Que si tú estás adorando al creador del universo de una manera objetiva, sin haberlo recibido en ti para que sea tu vida, qué terrible sería eso. No quiero decirles eso, solamente lean los periódicos para que vean qué terrible, qué es esa cosa que adores sin esto. Satanás puede usar esta clase de gente religiosa que piensan que estás adorando a Dios, sirviendo a Dios, pero están sirviendo a Satanás. Y después tienes a los judíos, los judaizantes, que no solamente adoran a este Dios único, el creador del universo, aún adoran a Jehová. Sin embargo, no quieren aceptar a Jesús. Tampoco tienen la menor idea de que este Dios, Jehová, quiere entrar en nosotros para hacer nuestra vida. Entonces, ¿qué condición tan terrible están ellos también? Pero le agradecemos al Señor que entiendas o no entiendas, pero sabemos una cosa, y es que este Dios es triuno, porque Él ha entrado en nosotros para hacer nuestra vida y para hacer todo para nosotros. Ahora, espontáneamente, no es que trate de imitar al hermano Lee, pero ahora tengo que decir Dios triuno. Oh, qué dulce el Dios triuno. Oh, decir Dios no es suficiente. Alabado sea el Señor que tenemos al Dios triuno que nos amó tanto, que entró en nosotros para hacer nuestra vida y para ser uno con nosotros. ¿Se acuerdan? Nuestro hermano nos dijo anoche, enfatizó este versículo, 1 Corintios 6, 17. Él no solamente el Espíritu, sino Él, toda la persona, que el que se une al Señor es un solo Espíritu. ¡Oh, qué maravilloso es esto! Alabamos al Señor por esto. Tenemos al Dios triuno, y este Dios triuno ha pasado por un proceso. Tenemos que repetir esto. El hermano Benzo ya compartió esto con nosotros en detalle, que este Dios originalmente era Dios. Pasó por un proceso, llegó a ser un hombre en su encarnación, después vivió 33 años y medio, un vivir humano perfecto, después fue crucificado, cumplió la redención, terminó todas las cosas negativas, fue sepultado, fue resucitado y Él ascendió. Y también en su ascensión Él derramó su espíritu económico. Y en su resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante que puede entrar en nosotros para hacer nuestra vida y ser todo para nosotros. Él ya pasó por todo este proceso. Así que hoy día está en su consumación, en su forma final,
que es el Espíritu. El Espíritu es también el Espíritu vivificante, es también el Espíritu de Jesucristo. Así que Él es este Espíritu. No se olviden que de este proceso ha pasado, así que Él es lo que Él tiene, lo que ha pasado, lo que ha obtenido, todo está, los ingredientes de este Espíritu. Por lo tanto, Números Romanos dice que el Dios trino procesado y consumado como Espíritu vivificante, como Espíritu vivificante. Esto es precioso. ¿Se dan cuenta ustedes que este Espíritu es el Espíritu todo inclusivo? Quiere decir que todo lo que tú necesites, Él es. ¿Necesitas vida? ¿Necesitas la vida divina? Esta vida divina está en el Espíritu. ¿Quieres tener un vivir humano perfecto? Este vivir humano perfecto es uno de los ingredientes de este Espíritu. ¿Quieres experimentar la cruz? No te vayas a ningún sitio. No trates de encontrar problemas para ti mismo. Y después dices, hoy estoy sufriendo, estoy llevando la cruz. No, solo cuando te tornas al Espíritu puedes experimentar la cruz. Solamente en el Espíritu esto está disponible para ti. El verdadero significado de la cruz no es sufrir, sino morir. Así que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, y no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que vive, quiere decir que yo estoy muerto, pero Cristo vive en mí. Esto es llevar la cruz. La realidad de esta cruz está en el Espíritu. Y también, si tú quieres experimentar la resurrección o el poder de su resurrección, no te vayas a ningún sitio para buscarlo, solamente anda al Espíritu. Alabado sea el Señor que tenemos al Espíritu todo inclusivo. Todo lo que tú necesites, ven a este Espíritu. Por lo tanto, los publicadores me van a odiar a decir esto, pero quiero decirles, no compren esos libros de cómo ser esto, cómo hacer esto, cómo tener un buen matrimonio, cómo ser vencedor, cómo ser victorioso. Todos los que dicen cómo ser, olvídense, solo necesitan al Espíritu. Los que viven en Nueva York saben que hace unos cuantos años, en las noticias, había un columnista muy famoso. Hace unos cuantos años falleció, vivía en Londres. ¿Puedo decirle esto? Tenía una columna muy famosa y contestaba las respuestas. La mayoría de las preguntas que le hacían eran cómo tener un matrimonio exitoso. Y escribía tantos principios y tantas cosas. Y finalmente, ¿sabes qué? Ella misma era divorciada. La que escribía las columnas de cómo tener un matrimonio exitoso. Así que ella misma era divorciada. Así que todo lo que aconsejaba de que hagas, no necesitas nada de cómo hacer las cosas, solo necesitas al Espíritu todo inclusivo. También dice que mora en nuestro espíritu y está mezclado con nuestro espíritu, formando un solo espíritu con él. Todavía quiero permanecer aquí porque solo puedo contarles mi propio testimonio. Primeramente, memoricé este versículo cuando era muy joven. Lo memoricé en chino. Hoy en día, Dios mora en nuestro espíritu. Dios mora en nuestro espíritu. Pero todavía trataba de entender o tener un cuadro de esto en mi mente natural. Yo tengo una casa y moro en esta casa, así cuando regreso de trabajo, de la escuela, yo entro a la casa, sí, esta es mi morada, voy a estar aquí y voy a comer mi comida aquí, voy a descansar aquí, hago muchas cosas aquí porque yo moro en esta casa, esta es mi casa, mi morada, y esta es verdad, pero hay una gran diferencia entre mi morada en mi casa y la morada que Dios mora en nosotros, en nuestro espíritu. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que
Sí, yo tengo una morada, es una casa. Yo vivo allí, yo puedo morar allí, pero yo no puedo mezclarme con mi casa. Es imposible que para mí yo me mezcle con mi casa. No importa cuántos años yo viva allí y viva allí, la casa sigue siendo casa y yo sigo siendo yo. Pero para que Dios mora en nuestro espíritu no es como eso, no es así. Él mora dentro de nuestro espíritu y también no solamente mora en nuestro espíritu, sino que se mezcla con nuestro espíritu y podemos ser un solo espíritu con Él. Vamos a ver esto un poco después, así que no pienses, oh ya, yo sé ya, Cristo, el Cristo neumático, el Cristo vivificante, Dios es espíritu, mora en mi espíritu. Alabado sea el Señor. Sí, ya sé eso. Sí, no me digas esto, no me hables más de esto. Muy bien, yo sé que sabes, pero tú sabes que Él se ha mezclado contigo. El Espíritu se ha mezclado con el Dios triuno. Oh, anoche estaba el hermano, lo decía una y otra vez. Espero que lo repitiese un poco más. Pero reciban el punto que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ya no son dos entidades, sino un solo espíritu. Ahora vamos al punto B. A los ojos de Dios, lo más placentero es ver que permanecemos en nuestro espíritu, la morada de Dios. A lo largo del día, estar en el espíritu debe ser lo que nos gobierne y dirija todas nuestras actividades. Nuestro disfrute y experiencia más elevado consiste en que el Señor como espíritu está en nuestro espíritu y podemos disfrutarle en nuestro espíritu como la presencia de la gracia. No sé acerca de ti, pero esto es algo muy precioso. Este punto es muy importante. Que es que permanezcamos en nuestro espíritu. Hay muchos cristianos que tienen el deseo, que quieren agradar a Dios. Y frecuentemente preguntan, ¿qué voy a hacer para agradar a Dios? ¿Saben que quieren saber qué quieren hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer para agradar a Dios? La respuesta es aquí muy simple. Solamente permanece en tu espíritu. Debido a que tu espíritu humano ahora es el espíritu mezclado y Él mora en tu espíritu. No solamente tienes el órgano para contactar a Dios, sino también en realidad puedes permanecer en este espíritu mezclado, en este Dios triuno mismo. Esto es lo que más agrada a Dios. Así que cuando permanecemos en nuestro espíritu, la morada de Dios, o sea que cuando estás en tu espíritu, que es la morada de Dios, tú te encuentras allí con Dios. Tú te vas a la casa de alguien, allí hay una morada, una casa. Tú tocas la puerta, vengo a visitarte, y entras a su casa. Entonces disfrutas de su presencia. Si quieres permanecer en tu espíritu, porque tu espíritu es la morada de Dios. Y aquí tienes dos palabras: nuestro disfrute y experiencia más elevado. En el pasado, cuando a veces yo pensé que esto era redundante, disfrute y experiencia. ¿Por qué quieres decir disfrute y experiencia? Traté de hacer este bosquejo más largo. No, hasta que un día leí este libro del hermano Lee, La experiencia de Cristo. En este libro, el hermano Lee comparte con nosotros que sí, hay una diferencia entre disfrute y experiencia. Todos necesitamos experimentar a Cristo. Todos necesitamos tener la experiencia, porque Cristo es nuestra vida. Y por medio de experimentar a Cristo, podemos experimentar vida y crecer en vida. Pero después, disfrutar a Cristo es un poco distinto. Y el hermano Lee usa como ilustración
la comida. Cuando comes la comida recibes la nutrición y tú puedes crecer. Pero comer la comida y disfrutar la comida no son exactamente lo mismo. Es bueno que comas la comida, pero es mucho mejor si tú disfrutas la comida que comes. Y entonces ahí sí verdaderamente aprecié esto, porque ahora cuando estaba joven, tenía 4 o 5 años y me encantaba la carne y odiaba los vegetales. Pero mi madre siempre me llenaba el plato con toda clase de vegetales, con clase de comidas en el plato. Y no me gustaba odiaba los vegetales y siempre trataba de comer los vegetales bien rápido para acabarlo rápido. Entonces podía relajarse y poder comer mi comida en paz y con gusto. Pero algo me puso me desalentó mucho, porque apenas acabé de comer mis vegetales, mi madre me puso más vegetales en el plato y de verdad eso me disgustó mucho. Pero mi padre era una persona muy estricta. Come tus comidas, si tú comes los vegetales, te voy a dar una paliza. Muy bien, muy bien. Así que comer los vegetales, recibí la ayuda al comer los vegetales, pero no lo disfruté. Así que a veces cuando mi madre no estaba allí, no comía vegetales y pretendía que los comía y después pretendía que lo comía, pero los escupía. Pero muchos años después me casé. El Señor me dio una muy buena esposa, buena hermana, y ella también quería que comiese vegetales. El Señor conoce lo que necesito, pero no es como mi madre. Es muy dulce. Nunca me dijo, come tus vegetales, si no los comes me voy a dar una paliza. No, nunca me dijo esto. Pero tenía una manera de cocinar estos vegetales que lo hizo muy deliciosos. Cocinar estos vegetales, y no sé cómo lo hace. Sabía que no usaba MSG, pero lo cocinaba de una manera muy deliciosa. Unos platos deliciosos. Entonces comencé a disfrutar los vegetales, y cuando disfrutaba los vegetales, aun cuando mi esposa no estaba allí, yo cocinaba para mí mismo, yo preparaba vegetales para mí mismo. Así que hermanas, es bueno, tienes que experimentar a Cristo, pero es mucho mejor si es que ustedes experimentan y disfrutan a Cristo. Espero que hoy día, mientras están aquí escuchando estos mensajes, espero que no solamente están oyendo, sino que también estén disfrutando los mensajes. Por supuesto que venir es mejor que no venir, y escuchar es mejor que no escuchar, pero si lo escuchas con disfrute es mucho mejor todavía. Así que esto es algo que espero que todos podamos entrar a esto. Y quiero experimentar a Cristo, sino también quiero disfrutar a Cristo, porque disfruto y comer estos vegetales. Por lo tanto, ahora he desarrollado este gusto, este sabor por los vegetales. Y este es un sabor saludable. Y el sabor es algo que no viene con nacimiento. Es desarrollado, es un desarrollo. Mi esposa y yo somos chinos, 100% sangre china. Así que mis hijos son 100% chinos, sangre chinos, pero nuestros hijos nacieron en Estados Unidos y crecieron en Estados Unidos. Por lo tanto, han desarrollado un sabor distinto del nuestro. A nosotros mi esposa y yo nos encanta la aleta de tiburón, sopa de aleta de tiburón. Y estas otras cosas chinas nos encanta, para nosotros es delicioso. Y esos huevos que se llaman huevos de 100 años no tienen 100 años, pero los hacen. Pero nos encanta estos huevos de 100 años, pero para ellos
¿cómo puedes comer esas cosas? Nos dicen nuestros hijos. No. Cuando ellos vieron hamburguesas, ¡oh! Hot dogs, maravilloso. Hamburguesas, dame 2. Oh. Así que para nosotros, ¿para qué quieres comer? Pones a un lado la sopa de aleta de tiburón para comer hamburguesas. Bueno, es porque han nacido en Estados Unidos, desarrollado el gusto americano. Así que tú tienes que desarrollar el gusto apropiado. Este asunto de disfrutar al Señor es muy importante. ¿Sabes que hace 50 años, en los 50s, por la misericordia del Señor, yo fui bautizado en 1953, en enero? En ese tiempo, en el recobro del Señor, nunca habíamos oído acerca de disfrutar al Señor. Nunca habíamos oído de esto, de los estudios vida, orar, leer la palabra. Ustedes jóvenes que son jóvenes, ustedes fueron salvos inmediatamente. Ustedes ya saben cómo comer y beber al Señor y orar, leer la palabra. Pero hace 50 años, cuando fuimos salvos, no teníamos tales expresiones. Y entonces, ¿cómo puedes vivir? Me decían, ¿cómo puedes vivir? Y en ese tiempo, creo que el Señor recobro solamente había avanzado hasta ese punto. Pero en 1958... el Señor usó al hermano Lee para recobrar este asunto de comer y beber y disfrutar al Señor. Y entonces fue en 1966 que orar, leer fue recobrado. Así que todas estas cosas fueron recobradas después. Pero quiero decirles esto, que ahora cuando miro atrás en el pasado, a los más 50 años atrás, en unos cuantos años más va a ser 50 años, cómo Satanás quiere atacar este asunto de disfrutar al Señor. Y disfrutar al Señor. ¿No saben ustedes qué cosas tan tremenda es? ¿Cómo te atreves a decir que tú comes y bebes a Dios? ¿Cómo te atreves a decir que puedes comer y beber al Señor, a Dios? Eso es blasfemia. Pero el hermano le dijo, estas no son mis palabras, esto es lo que dijo el Señor Jesús mismo. Y le dijo, id, coman mi carne y beban mi sangre. Les dijo, y ustedes van a tener vida en ustedes. Si no comes mi carne y no beben mi sangre, no va a haber vida en ustedes. Por supuesto, en ese tiempo la gente no podía tomar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que dice en la Biblia, pero eso es lo que ahí está. De todas maneras, el Señor hizo claro en el capítulo 6:53 que es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne allí no se refiere al cuerpo caído, sino se refiere a la carne del Señor Jesús mismo. Y las palabras que yo les hablo, ellas son espíritu y son vida. Así es que aquí en el principio, el comienzo, era una resistencia fuerte, pero por la misericordia del Señor nos ha traído, nos ha llevado adelante, y ahora podemos ver que no solamente esto es muy bíblico, sino que esta es una de las cosas, verdades importantes que están en la Biblia. Aún después de eso, después de los años, Satanás aún trata de atacar esto. Primero dice, sí, disfruta al Señor, tenemos que disfrutar al Señor, pero después dejaron la palabra Señor y solamente ahora disfruta. Ahora en el 77, el 78, el recobro del Señor aquí pasó por una gran tormenta. Y esa tormenta, algunos hermanos ambiciosos encontraron una manera nueva de predicar el Evangelio, que es era que los pescadores no deben tener miedo de ensuciarse, sino cómo van a tocar a los sucios. Entonces, si tus amigos quieren ir a la película, a ver el cine, tú te vas al cine con ellos. Si tus amigos quieren irse al bar, entonces tú vas a la cantina con ellos. Debido a esta clase de enseñanza distinta, trajo una práctica distinta, y ahora perdimos casi a toda una generación de jóvenes. Y en el principio pensamos que ese era el fluir. Y también decían, los jóvenes no conocen mucho de las cosas espirituales.
Todo lo que pueden conocer es muy poco, así que déjenlos que tengan un buen tiempo. Disfruten. Así que en Nueva York también tratamos de practicar esto porque pensamos que era el llamado la corriente y no tuvimos muchas cosas. No teníamos rock and roll ni nada de eso. No tenemos eso, pero teníamos barbacoas y comidas. Y una noche, una hermana fue a la reunión de una de la denominación y después dijo, era muy franca y dijo, antes de irme, yo voy a no regresar de nuevo. Vine aquí para buscar a Cristo, pero no veo a Cristo aquí, así que no voy a regresar. Una vez que oí esto, yo me di cuenta. Fui muy convicto por el Señor y dije, no, este no es el fluir. Esto no es del Señor. Todos los que servimos, si vienen a nuestras reuniones y buscan actividades y no encuentran las actividades, pero no regresan, esa no es nuestra vergüenza. Pero si vienen a nuestras reuniones buscando a Cristo y no ven a Cristo, entonces, y no regresan, esa sí es una vergüenza para nosotros. Después de eso, yo creo que el hermano Benson todavía se acuerda, los hermanos de Texas vinieron a visitarnos y tuvimos una comunión franca. Y compartí con Benson y los otros hermanos y dijeron, nos sentimos que esto no es el fluir del Espíritu ni es of the Lord, es una cosa mundana. Así que inmediatamente dijeron, tenemos el mismo sentir. Así que tuvimos la confirmación y tuvimos comunión con el hermano Lee y el hermano dijo que a compartir una serie de mensajes que, alabado sea el Señor, que el recobro fue preservado. Pero aquí, esto es algo que Satanás quiere atacar, así que tenemos que ser muy cuidadosos acerca de esto. Hace muchos años, el Juan Pablo II, el Papa, fue el Papa más popular, visitó Nueva York y tuvieron una gran reunión allí, Madison Square Garden, muchos jóvenes allí y trajeron bandas y rock and roll y estaba en las noticias y estaban cantando Juan Paul y de repente desde el trono, tú sabes, tenían esta silla allá arriba del Papa, se sienta allí, así el trono, de repente estaban pum pum y descubrieron que el Papa estaba pum pum, también estaba ahí. Después de la reunión, cuando los reporteros le hicieron una entrevista, estaban tan excitados como el Papa era uno con nosotros. ¿Necesitamos eso nosotros? Solo aquellos que quieren ser populares con el Papa van a ser pom pom pom. Nosotros no necesitamos esto. Tenemos algo mucho mejor. Pero todo mi punto es este. Queremos disfrutar al Señor. No se olviden de la última palabra, Señor. Tienen que disfrutar al Señor, no solamente disfrutar. No necesitamos nada más, solo necesitamos al Cristo todo inclusivo, quien es hoy día el Espíritu todo inclusivo. El punto dice que nuestro espíritu debe ser el que nos gobierna y dirija todas nuestras actividades. Nuestro disfrute y experiencia más elevado consiste en que el Señor, como espíritu, en nuestro espíritu, está en nuestro espíritu. Y todo lo que hemos estado en la conferencia internacional de los entrenamientos internacional, hablamos de este mensaje. La gracia no es solamente la gracia no es solamente una bendición externa, sino el Señor mismo. Gálatas 2:20, Pablo dice que no soy yo, sino Cristo. Pero en 1 Corintios 15:10, Pablo dice, no yo, sino la gracia. La gracia es este Cristo, pero no es el Cristo objetivo, sino el Cristo que puede ser experimentado por nosotros cuando disfrutamos a este Cristo. Esta es la gracia.
Así que gracia quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Por qué no tenemos que hacer nada? Porque Dios ha pasado por este proceso. Él ha hecho todo por nosotros. Y hoy en día todo lo que tenemos que hacer es entrar a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Disfrutamos esta gracia. No, si disfrutamos esta gracia no hacemos nada más, pero ¿qué tal si pastoreamos o predicamos el Evangelio? No te preocupes, cuando estás disfrutando a este Cristo, Él es aquel que Él conoce el poder, Él es el que te va a dar el valor y Él te va a dar la sabiduría para que tú salgas a pastorear, para que tú salgas a predicar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo dice en 1 Corintios 15:10, dice, él dice que Él laboró más abundantemente que todos aquellos. ¿Por qué? ¿Por qué podía laborar más que todos ellos, que todos los otros apóstoles? Porque Él disfrutaba esta gracia. Él vivía en esta gracia. Y esta gracia es para que nosotros experimentemos y disfrutemos a este Espíritu todo inclusivo que está dentro de nosotros. Cuando nosotros disfrutamos esta gracia y no estamos haciendo algo en nuestra fuerza natural, entonces nunca nos vamos a cansar, nunca vamos a estar desalentados. Así que no tengan confianza en sí mismos, sino confíen en el Señor, entren en el Señor y disfruten al Espíritu como la gracia. Este es el punto final del punto B. Ahora vamos al punto C. Nuestro espíritu regenerado como morada y casa de Dios es la base terrenal sobre la cual Cristo, la escalera celestial, está establecido. Por tanto, siempre que nos volvemos a nuestro espíritu, experimentamos a Cristo como la escalera que introduce a Dios en nosotros y nos introduce a Dios en Dios a fin de que se produzca la mezcla entre Dios y el hombre. ¿Quieres entender lo que está diciendo? Creo que la mayoría entiende. Pueden irse a Génesis 28. Cuando Jacob estaba escapándose de su hermano, estaba en el desierto, tuvo un sueño y en su sueño vio una escalera. La escalera está en la tierra conectada con el cielo y vio a Jehová Dios. Y una escalera que los ángeles subían y bajaban de esta escalera. Y esta escalera que está conectando los cielos a la tierra, los tierra a los cielos. Y en Juan 1:51, es los discípulos, el primer grupo de discípulos que encuentran al Señor, Él les dice a ellos en el versículo 51, ustedes van a ver que los ángeles suben y bajan en el Hijo del Hombre. En otras palabras, el Hijo del Hombre es Jesucristo, es la escalera que conecta a nosotros a los cielos y los cielos a la tierra. Así que si hoy en día tú quieres tener contacto con Dios, aún este Cristo que estás a la diestra de Dios en el tercer cielo, pero no está muy lejos de nosotros porque Él está en esa escalera. Cuando entramos a nuestro espíritu, lo tocamos y inmediatamente estamos conectados al cielo. Así es que el punto D dice, nuestro espíritu es el lugar santísimo, la morada del Cristo neumático, quien como corporificación del Dios triuno está tipificado por el arca, dentro de la cual está el maná escondido, que representa a Dios Padre como la fuente divina de todo suministro, la vara que reverdece, que representa a Cristo el Hijo como la resurrección, y las tablas de la ley que representan al Espíritu de vida como ley interna de vida. Así que aquí ven, al Dios triuno se menciona. Y esto es que aquí está en el arca, en el Antiguo Testamento. Esta arca tipificaba a Cristo y dentro de él estaban estas tres cosas: el maná escondido, la vara que reverdeció y las tablas de la ley. El maná escondido tipifica a Dios al Padre como nuestro suministro, porque este maná fue preservado en la urna de oro. O sea que la vida y naturaleza de Dios es el suministro para nosotros. Ahora, la vara que reverdece, ¿se acuerdan? Porque el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Y si le dicen, si tú quieres tener una prueba, ¿a quién escogió Dios? De todas las tribus, traigan una vara y la pongan al frente del tabernáculo, y la mañana siguiente la vara es una vara muerta, un pedazo de madera muerta.
y la gente cortan el árbol para hacer una vara, o sea que esa vara es algo muerto. Pero sin embargo, la vara de Aarón a la mañana siguiente tenía flores y almendros, lo que quiere decir que esa vara era la resurrección, tipificando a Cristo como nuestra resurrección. ¿Quién es entonces la vara? Solamente, ¿quién es el que está puesto ahí, que ha sido asignado? Solo el que tiene la resurrección, porque el resto son maderas muertas. El hombre natural, todos se van a quemar, pero esta resurrección tipifica a Cristo. Entonces ese es el que agrada a Dios y nos lleva a esta clase de vivir. Después tienes a las tablas de la ley. Nuestra ley no está hecho en tablas fuera de nosotros, sino que ahora es la ley de vida, la ley interna de vida. Así es que después tienes punto 1, mediante nuestra oración en el altar de incienso, la cual tipifica al Cristo resucitado en ascensión, entramos en el lugar santísimo, nuestro espíritu, donde experimentamos a Cristo como el arca del testimonio con todo su contenido. Por medio de tal experiencia de Cristo en nuestro espíritu, somos incorporados a Él para llegar a formar parte del Cristo corporativo, que es el testimonio de Dios con miras a su manifestación. Esta es una manera muy práctica en la cual nosotros podemos ser incorporados en este hombre corporativo, en esta expresión corporativa. El punto es muy importante. Vamos a leerlo juntos. La realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo es una vida llevada en el espíritu mezclado. Nuestro espíritu, así que esa es la carga principal de esta conferencia. La realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo es llevada a cabo en el espíritu mezclado. Quiero edificar mi iglesia en esta forma, con este espíritu mezclado. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y quién es aquel que todo lo llena en todo? Es el Cristo todo inclusivo. Él es el único que llena todo en todo. Entonces, ¿qué cosa es la plenitud del que llena todo? Es la plenitud de Cristo. Creo que todos sabemos que la diferencia entre la riqueza y la plenitud. Sin embargo, no estoy seguro que tal vez algunos de los recién convertidos no piensan que la plenitud y la riqueza son lo mismo. Pero queremos dar esta ilustración. El hermano Lee, pero que este es solamente un vaso. Puedes ver un vaso aquí. Puedes ver lo que está aquí, pero digamos que este es un vaso que no es transparente y solamente. ¿Cómo puedes entonces saber? La mejor manera es que tú sigues echándole más agua al vaso, a la taza. Si esta es una taza, podrías decir que qué cosa hay dentro de esta taza, porque no podrías ver lo que hay adentro. Pero sabes que no está llena. Tal vez el lleno solamente está lleno hasta la mitad, pero no sabes lo que está dentro. Pero frecuentemente usamos esta ilustración y seguimos echando este líquido ahí hasta que empieza a rebalsarse. Y no nos permiten hacer esto, pero de todas maneras, pero cuando empieza a rebalsarse tú sabes, ajá, esto es agua, o tal vez jugo o té. Cuando rebalsa, cuando todas estas riquezas dentro de ti son expresadas y fluyen, entonces esto es la plenitud. La plenitud es la expresión de las riquezas. Y eso es lo que le dices al Señor. Tienes que ver esto primero. Así que, alabado sea el Señor, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es la plenitud de este Cristo. Número 1 dice: nuestro espíritu es donde ocurre la edificación de la iglesia, la morada de Dios. La realidad de todas las cosas espirituales está en el espíritu. La iglesia misma está en el espíritu. La edificación de la iglesia se realiza en el espíritu y el testimonio eterno de la iglesia está en el espíritu. Dios quiere estar en nuestro espíritu. Por todas estas cosas ocurren en nuestro espíritu. Ningún otro sitio.
¿Qué tal si todos lo leemos el número 1 juntos? Nuestro espíritu es donde ocurre la edificación de la iglesia, la morada de Dios. La realidad de todas las cosas espirituales está en el Espíritu. La iglesia misma está en el Espíritu. La edificación de la iglesia se realiza en el Espíritu y el testimonio eterno de la iglesia está en el Espíritu. Así que es muy importante ver esto. En el medio de este punto dice que la realidad de todas las cosas espirituales está en el Espíritu. Todas las cosas espirituales, todas. La realidad está en el Espíritu. A veces la sangre o la electricidad es lo más que podemos ilustrar. Todos sabemos que la sangre de Jesús nos quita nuestro pecado. Todos los que son creyentes, creo que todos saben esto. Si tú no sabes esto, seguramente todavía no eres salvo. Pero la sangre de Jesucristo, ¿han visto la sangre de Jesús? Pero ¿por qué tienes la certeza de que cuando esa sangre de Jesús va a quitar tus pecados, va a lavar tus pecados? Por otro lado, asumamos, digamos que cuando el Señor fue crucificado, primeramente fue azotado. Los soldados romanos lo azotaron. Esa clase de azote era un castigo muy fuerte, porque al final de los látigos tenían estos ganchos para que con el primer azote la sangre saltaba. Y sabes que después le pusieron una corona de espinas y le pegaron en la cabeza, y ciertamente que sangre salió de su cabeza. Y cuando lo crucificaron, le pusieron los clavos en sus manos y sus pies. Ciertamente la sangre fluyó allí. Yo asumo que es muy posible que cuando estos soldados romanos estaban haciendo esto, la sangre física de Jesús ha saltado a ellos. Es muy posible. No crean que estoy especulando, no crean, pero asumamos que la sangre física de Jesús haya salpicado a los romanos. ¿Tú crees que esa sangre lavó los pecados de los romanos? ¡No! Tú puedes creer en el Señor Jesús, en el Espíritu. De otra manera, tus pecados no van a ser lavados. Aún ninguno de nosotros han visto la sangre física de Jesús, pero en nuestro espíritu, cuando confesamos nuestros pecados, podemos disfrutar y experimentar el lavamiento de su sangre. Todas las cosas espirituales están en el espíritu, no están en la esfera física. Más aún todavía, el cuerpo de Cristo y todas estas otras cosas. Así que qué importante es que nosotros vivamos en este espíritu mezclado. 2 dice, vivir en el espíritu es el secreto y la clave de nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia. Vivir en el espíritu es permitir que Cristo nos llene y sature hasta que empape todo nuestro ser y así Él sea expresado por medio de nosotros. Y voy a cubrir más en el próximo mensaje, vamos a cubrir más, así que espero que todos nosotros tengamos esta clase de esta visión clara de que todas las cosas espirituales, incluyendo el cuerpo de Cristo, incluyendo todo, está en el Espíritu. Y el Espíritu es en la esfera divina y mística, no en la esfera física, no es algo externo. Pero ahora vamos a leer número Romanos 4. Nuestro espíritu es nuestro hombre interior, nuestra persona nueva, nuestro espíritu nuevo, nuestro nuevo hombre. Debemos orar pidiendo ser fortalecidos con poder en el hombre interior, a fin de que se manifieste la realidad de la vida del cuerpo. Dicha realidad es la experiencia subjetiva que tenemos del Cristo que mora en nosotros, como vida para la gloria de Dios en la iglesia. El número Romanos, segundo número Romanos, es Efesios 3, especialmente 3 del 16 al 21. Así que queremos leer esto
esto nos impresiona, qué rico es este punto. No quiero decirle qué complicado es, sino quiero que vean qué rico que es. No sé, pero cuando primeramente leí esto estaba confundido. No sé de qué estaba hablando. Porque tenemos estos 4 puntos, A, B, C, D, para explicar este punto número 4 a nosotros. Así que vamos a leer el punto A. Efesios 1 revela que nuestro espíritu es un órgano que nos permite recibir revelación concerniente a la iglesia. En Efesios 3 vemos que nuestro espíritu es una persona, el hombre interior, lo cual nos permite experimentar a Cristo por el bien de la iglesia. Nuestro espíritu regenerado, donde mora el Señor como espíritu y con el cual éste se ha mezclado, es nuestro hombre interior. Así, cuando vienes a Efesios 3, especialmente desde el versículo 16, ves que el hombre interior es muy importante. Así que primero tenemos que ver qué cosa es el hombre interior. Vamos a leer punto 1 y 2. Antes que fuéramos regenerados, nuestra persona era nuestra alma, nuestro viejo hombre. Después de nuestra regeneración, nuestro espíritu nuevo, nuestra persona nueva, nuestro nuevo hombre, es nuestro